Bien, vamos a comenzar a continuación el estudio de las integrales con respecto a una medida de probabilidad P. Para ello comenzamos recordando el concepto de integral de Lebesgue. Entonces vamos a suponer que omega es un conjunto no vacío y que F es una sigma álgebra sobre omega. Una medida μ sobre F es una aplicación μ que va de la sigma álgebra F en el intervalo cerrado en 0, cerrado en más infinito, que satisface las siguientes condiciones. La primera es que μ de vacío es 0, y la segunda es que si tenemos una sucesión de elementos en la sigma álgebra 2 a 2 disyuntos, entonces la medida de la unión es la suma de las medidas. A la tripla omega F μ se le llama un espacio de medida. Los espacios de probabilidad, pues obviamente son casos particulares de espacios de medida. Nuestro objetivo a continuación es mirar cómo podemos definir la integral de una función de R en R, ¿sí?, con respecto a la medida μ, o también conocida como integral de Lebesgue. Entonces comenzamos definiendo lo que es una función elemental. Entonces, primero vamos a definir la integral para una función elemental, luego extendemos el concepto para funciones no negativas y finalmente damos el concepto para funciones arbitrarias. Entonces, comenzamos. Entonces, tenemos la siguiente definición. Entonces, una función h de R en R, ¿sí?, se dice simple o elemental si h se puede expresar, sí, y solo si h se puede expresar como la suma, ¿sí?, de conjuntos y variando desde 1 hasta n de x sub i por indicadoras de a sub i's, donde los x sub i's son números reales y los a sub i's son elementos de la sigma álgebra de Borel, con a sub i intersectado a sub j igual a vacío para todo i diferente de j, y todo i diferente de j, y donde la unión de los a sub i's me da, variando de 1 hasta n, de los a sub i's es igual a r. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos considerar la siguiente función. Entonces, podemos considerar la función sea h, ¿sí?, que va de R en R, ¿no es cierto?, que a cada x me lo manda, por ejemplo, en constante de valor 0. Entonces, es claro que, ¿sí?, se tiene que, es claro que la h se puede expresar como la suma, por ejemplo, y variando de 1 hasta 2 de a sub i por indicadora de a sub i, donde, por ejemplo, el a sub i es igual, el a sub 1 es igual a 2, a sub 1 es igual a 2, y el a sub 2 es igual a 0, el conjunto a sub 1 es vacío y el conjunto a sub 2 es el omega total. Entonces, es claro pues que esta función resulta ser una función elemental. Entonces, teniendo el concepto de función elemental, vamos a ver cómo se definiría la integral de esa función elemental con respecto a la medida μ. Entonces, tendríamos la siguiente definición. Entonces, veamos. Definición.
Entonces, sea H una función de R en R simple con representación digamos, como la tenemos allá en la definición, H igual a la suma y variando desde 1 hasta n de x sub i por indicadora de a sub i. Entonces se define la integral de h con respecto a mu, entonces va a estar definida como la suma y variando desde 1 hasta n de x sub i por la medida de los a sub i. Bien, entonces esa es la forma como vamos a definir la integral de la función simple con respecto a la medida mu, ¿sí? Donde pues estamos suponiendo que mu, ¿sí?, es una medida sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel. Bueno, entonces vamos ahora a hacer un par de observaciones interesantes. Entonces la primera observación es que esa definición no depende de la representación de H. Entonces la anterior definición no depende de la representación de H como combinación lineal de funciones indicadoras, es decir, de H. Es decir, si consideramos dos representaciones de H como, por ejemplo, H igual a la suma y variando desde 1 hasta n de x sub i por indicadoras de a sub i, ¿sí? Y esto igual a la suma j variando desde 1 hasta m de y sub j por indicadoras de los b sub j, donde los a sub i y los b sub j son elementos de la sigma álgebra de Borel, y donde a sub i intersectado a sub j es igual a vacío, la unión de los a sub i es el omega, es el r completo, y los b sub j también son dos a dos disyuntos y su unión me da el r completo. Entonces, si H tiene esas dos representaciones, se puede demostrar que la integral, ¿sí?, de H con respecto a mu con esta representación, es decir, la suma y variando desde 1 hasta n de x sub i por la medida de los a sub i, va a ser igual a la suma j variando desde 1 hasta m de los y sub j por las medidas de los b sub j. Bueno, teniendo ya la representación de la definición de la integral de una función simple de R en R con respecto a una medida mu definida sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel en R, vamos entonces a extender la definición para funciones no negativas. Para ello, entonces, hacemos uso de la siguiente proposición, que establece lo siguiente. Entonces, nosotros tendríamos que si f de el intervalo R de R en el intervalo 0 más infinito es una función definida sobre los reales y con valores no negativos, es una función medible, ¿sí? Entonces existe, ¿sí?, una sucesión, llamémosla h sub n, con n mayor o igual que 1,
de funciones simples no negativas, no negativas, tales que, ¿sí? Esa sucesión tal que, entonces lo que tendríamos es que H sub n es una sucesión creciente que converge a f de x, es decir, H sub n de x tiende a f de x para todo x. La demostración de este resultado es constructiva y se tiene que la siguiente sucesión, la sucesión H sub n de x, definida como la suma k variando desde 1 hasta n por 2 a la n, ¿sí? De k menos 1 sobre 2 a la n por indicadora del conjunto de todos los x tales que k menos 1 sobre 2n resulta ser menor o igual que f de x y esto menor que k sobre 2 a la n, ¿sí? Esto evaluado en un x, más la n por la indicadora del conjunto de todos los x, tales que f de x es mayor que n, esto evaluado en x. Esta sucesión, entonces, es una sucesión que satisface la condición dada en la proposición. Una sucesión que satisface la condición dada en la proposición. Bueno, entonces vamos a hacer uso de esto para mostrar que cómo se puede entonces definir la integral de una función no negativa de r en intervalo 0 más infinito con respecto a una medida mu definida sobre los reales. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces sea mu una medida, ¿sí? Definida sobre R junto con la sigma álgebra de Borel en R. Entonces se define f una función de R en el intervalo 0 más infinito, una función medible. Función medible. Entonces, se define la integral de f con respecto a mu, entonces va a estar definida como el límite cuando n tiende a infinito de las integrales de las h sub n con respecto a mu, donde h sub n, las h sub n con n mayor o igual que 1, es una sucesión de funciones simples, ¿sí? De funciones simples no negativas que aproxima a f. Que aproxima a f. Bien, de nuevo, ante esta definición no depende de la sucesión de funciones elementales que aproximen a la función f. Entonces, como observación, tenemos que la anterior definición no depende de la sucesión que aproxime de la sucesión de funciones simples no negativas
que aproxima a f. No negativas que aproxime a f. Bien. Bueno, entonces ya tenemos la definición de integral de una función de R en el intervalo 0 más infinito con respecto a una medida mu definida sobre la sigma álgebra de Borel en R. Vamos entonces a hacer uso de esta definición para definir la integral de una función arbitraria. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces vamos a suponer que f de R en R es una función medible, ¿sí? Y que una función medible, y vamos a suponer que mu una medida, ¿sí?, sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel en R. ¿Listo? Entonces vamos a definir entonces si el mínimo entre la integral de la parte positiva de f con respecto a mu y la integral de la parte negativa de f con respecto a mu, si este mínimo es finito, entonces se define entonces la integral de f con respecto a mu va a estar definida entonces como la integral de la parte positiva de f con respecto a mu menos la integral de la parte negativa de f con respecto a mu. Aquí se observa que esta definición estaría permitiendo que la integral de f con respecto a mu tome el valor más infinito o menos infinito. Bien, y finalmente, para finalizar esta entonces vamos a definir lo siguiente. Entonces vamos a considerar de nuevo f de R en R, una función medible, y mu una medida sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel, ¿sí?, junto con la sigma álgebra de Borel en R. Y entonces vamos a decir que entonces se dice que la función f es mu integrable sí y solamente sí, y solo sí, entonces lo que se debe satisfacer es que la integral del valor absoluto de f con respecto a mu, que pues esto es obviamente igual a la integral de la parte positiva de f con respecto a mu más la integral de la parte negativa de f con respecto a mu, si esto es finito. Entonces cuando eso ocurra se dice que la función es integrable. Fíjese que lo que esto está representando es que tanto la parte positiva como la parte negativa de f tienen integrales finitas. Finalmente una definición, ¿sí? Entonces nosotros vamos a representar por L1 de R, sigma álgebra de Borel en R, mu, ¿sí?, el conjunto de todas las funciones medibles, funciones f de R en R, que son mu integrales.
integrales.